amigos, ¿qué tal? Estamos aquí con vosotros una vez más para tener una charla súper interesante con una persona muy especial. Ella se llama Saude, es una amiga nuestra que ha tenido una vida de lo más interesante y hoy está aquí para contarnos un poquito quién es, qué hace y darnos una visión diferente del mundo. Así que bienvenida Saude y cuéntanos un poquito más sobre ti. Hola, pues yo soy Saude, me suelen conocer como Saude Ganés. Yo estudié arqueología en la universidad entre México y Estados Unidos. Me especialicé en escrituras jeroglíficas mayas y bueno, realicé un doctorado en antropología social aquí en España. Y bueno, aunque bueno, yo tenía pensado que hacer una carrera de cátedra en la universidad, bueno, la vida me llevó por otros caminos y bueno, caminos que yo nunca me hubiese imaginado. Y bueno, a ver, estuve después de que cuando terminé la carrera, estuve una temporada con unos amigos en una comunidad navaja. Me quedé bastante tiempo, bueno, casi de 6 a 8 meses más o menos me quedé. Y bueno, estuve aprendiendo allí, tuve mis primeras experiencias con las cabañas del sudor, en México le llaman temazcales. Y bueno, posteriormente decidí continuar con mis estudios y entre mis viajes entre México y España conocí también, tuve la oportunidad de poderme acercar a una comunidad lakota y bueno, estuve también aprendiendo allí con ellos algunas técnicas de, bueno, eh, que ellos trabajan para el desarrollo personal de ellos mismos. Y bueno, después la vida, pues bueno, me llevó por Sevilla, en donde conocí a mi mentor. Con él estuvimos, bueno, fuimos a la India y bueno, un día hablando de los sueños y tal, resulta que, bueno, me enteré que la manera en la que yo soñaba eran eran sueños lúcidos. Yo hasta entonces yo pensaba que todo el mundo soñaba de esa manera. Y bueno, me animó para que yo hiciera trabajos con los sueños lúcidos. Y bueno, entre mis viajes a México, a la India, en la India estuve viviendo, al final me quedé viviendo 4 años, pero bueno, como todo el mundo, empiezas trabajando en una ONG y bueno, terminas, terminas pues bueno, haciendo otras cosas, ¿no? Yo en la ONG, pues estuvo todo muy bien, la experiencia, pero bueno, la gente, la vida me llevó para conocer, pues ashram, conocí babas, conocí gente que, bueno, trabajaba con lo que es la religión allí en India y con técnicas, bueno, de crecimiento personal. Yo hasta entonces yo nunca había hecho meditación y bueno, allí fueron mis primeros acercamientos con la meditación y bueno, al final, como te digo, me quedé a vivir 4 años allí en la India. Fue una experiencia maravillosa en donde pude conocer también, incluso estuve una temporada en el templo, en el ashram con Ama. Y bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? A nivel personal, fue una experiencia para mí muy grande porque a partir de entonces fue cuando yo me di cuenta que, bueno, que mi forma de ser, yo cambiaba también. Entonces, bueno, para mí también fueron con los indios navajo, con los lakota y en México fueron mis primeros acercamientos también con los trabajos que le llaman en México con los niños de Dios. Y bueno, más o menos, en resumidas cuentas, esa es un poco mi historia, ¿no? Mi historia personal. Y como una persona que viene del mundo académico ha terminado pues trabajando con meditación, sueños lúcidos
y un montón de otras actividades que tienen más que ver con el mundo espiritual que con el mundo académico. ¿Cómo ha llevado tu entorno un cambio tan grande? Porque realmente has dado un giro de 360 grados a tu vida. Principalmente son dos razones. La principal es que una vez en un retiro, en una Mlechayapi, en un retiro que se hace, en donde estás sin comer y sin beber 5 días, pues bueno, tuve una visión en donde yo me veía enseñando a las personas lo que yo había aprendido hasta entonces. Al principio a mí me pareció una cosa, bueno, un poco descabellada, porque yo no me veía, ¿no? Yo no sabía que ese era mi camino. Después, cuando lo comenté con mi mentor y se lo comenté al jefe de la tribu, ellos me animaron principalmente a que yo lo hiciera. Y otra explicación que yo también le doy es porque, bueno, yo a lo largo de mi vida, yo me he dado cuenta que yo personalmente he cambiado muchísimo en mi forma de ser, ¿no? Yo venía de la universidad, era una persona muy cuadrada, una persona que si no ves, como en la universidad, ¿no? Si no ves lo que te están diciendo, tú no lo puedes creer. Yo hasta entonces, yo en lo que es la magia, lo que es el chamanismo, yo no creía en ese tipo de cosas hasta que, bueno, empecé a tener mis experiencias, ¿no? Y entonces fue cuando yo también vi, ¿no? Personalmente estos cambios en mi vida, y entonces fue cuando decidí, ¿no? Bueno, yo decidí acercarme a este mundo, y un día también, bueno, yo se lo pedí al Gran Espíritu, ¿no? Le dije un día que, bueno, Gran Espíritu, si este es mi camino, pues las cosas se pondrán para que yo siga adelante. Y bueno, y la verdad es que se fueron poniendo, ¿no? De repente me apareció una persona que no me conocía, pero le habían hablado de mí, me pidió ayuda, y bueno, la verdad es que quedó muy agradecido, y luego, bueno, se fueron dando, ¿no? Las personas fueron apareciendo y bueno, y me han ido dando a lo largo de la vida, me han ido dando las gracias, ¿no? Por la ayuda. Algunos me han dicho, bueno, hasta me has ahorrado unos cuantos cientos de euros en el psicólogo, ¿no? Que la verdad es que yo me alegro muchísimo, ¿no? De que las enseñanzas que yo les haya transmitido, o las técnicas que yo les hayan transmitido, pues les hayan servido en su vida. ¿Nos podías explicar muy brevemente, para aquellos que todavía no lo saben, qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido, a ver, ¿qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es, en pocas palabras, es el que tú seas capaz de despertar dentro de tu sueño y de poder dirigirlo. Es decir, si estoy teniendo una pesadilla, pues yo soy capaz de despertar dentro de ese sueño y de cortar esa pesadilla e incluso cambiar esa pesadilla, ¿no? Si estoy soñando, por ejemplo, con, bueno, en un hermoso paisaje y de repente viene un maremoto, pues bueno, yo en ese momento doy una orden o doy un chasquido o hago alguna señal para que pueda yo cambiar ese maremoto o esa catástrofe que está pasando y pueda, bueno, volver a la calma o volver a un estado de tranquilidad, ¿no? Principalmente en los sueños lúcidos, bueno, también depende del nivel en donde te encuentres. También lo que puedes hacer es que, a ver, si yo tengo una amistad o tengo a alguien que conozco allí en India, por decir de alguna manera, pues lo que puedo hacer yo es esa persona es pues comunicarme con ella, ¿no?
así como tú y yo estamos hablando en estos momentos, pues bueno, yo me puedo comunicar con esa persona a través de un sueño lúcido. Por ejemplo, yo cuando estuve en la India, pues bueno, tenía un amigo que era un monje allí en Nepal y bueno, tuvieron no sé si recuerdas, ya hace un par de años, tuvieron un terremoto bastante grave allí en Nepal. Y bueno, este chico pues se comunicó conmigo a través de los sueños, me informó, me dijo, mira, estoy en tal sitio, por favor llama a tal lugar para que puedan venir a ayudarnos. Y bueno, al final resultó que era así, o sea, puedes hacer muchas cosas en el sueño lúcido, incluso puedes, si no conoces, por ejemplo, algún paisaje o algún país, o sea, pues sales del cuerpo y pues bueno, te puedes ir a visitar ese lugar, ese paisaje. En el sueño lúcido se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo más importante, pues bueno, es eso, el tener energía suficiente, ¿no? Para poder realizar todos estas pequeñas hazañas que, bueno, que tampoco son grandes cosas, ¿no? Pero uno siempre tiene que mantenerse fuera del ego, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y más o menos, en resumidas cuentas, eso es lo que sería un sueño lúcido. Entonces, por lo que nos cuentas, un sueño lúcido sería el equivalente a un viaje astral, ¿o hay diferencias? A ver, no hay mucha diferencia, es más o menos lo mismo, simplemente son salidas del cuerpo. En India, por ejemplo, eso se trabaja, en muchas culturas se trabaja los sueños. En India, por ejemplo, se llama Nidra Yoga. Y bueno, lo que pasa es que nosotros en Occidente, pues bueno, no tenemos esa cultura, pero en muchísimas culturas de Norteamérica, de los amerindios, sobre todo en Asia también, bueno, se acostumbra a los niños, ¿no? Desde pequeños de que se les da una importancia a lo que son los sueños y se les enseña a que tengan ese tipo de sueños lúcidos, ¿no? En todas las culturas principalmente. A ver, los sueños lúcidos, pues bueno, son lo que nos dan esa libertad, ¿no? Que yo le llamo, ¿no? A todos, esa libertad del poder ser en la otra realidad, que bueno, la otra realidad es la realidad, lo que nosotros estamos viviendo aquí es una realidad esta realidad es un sueño, y lo que nosotros soñamos es más bien, esa es la verdadera realidad. Todo esto, lo que estamos tocando, todo el mundo que tenemos aquí, material, esto es un sueño simplemente, no es la realidad como nosotros creemos. Más o menos, esa es vamos, pero es lo mismo, es un sueño lúcido, las salidas astrales es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué nos dices de aquellas personas que no recuerdan sus sueños? Las personas que no recuerdan sus sueños, primero es porque necesitan hacer un trabajo. A ver, se pueden hacer trabajos para entrenar a la mente para que podamos recordar los sueños, pero principalmente para poder entrar en el mundo de los sueños lúcidos, para poder trabajar con ellos, lo primero que tenemos que hacer es limpiar toda nuestra historia personal, todo nuestro pasado, lo que yo llamo el cajón de la mierda. Tenemos que limpiarlo, eso sí o sí lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer trabajos también de contacto con la naturaleza, tenemos que hacer también trabajos en donde podamos acumular energía, trabajos de meditación, trabajos de recabar toda esa energía hacia dentro de nuestro cuerpo y no hacer como solemos hacer en la vida cotidiana de un despilfarro de energía. ¿En qué despilfarro mi energía? Pues bueno, por ejemplo, los chamanes en México
pues bueno, ellos creen que si estamos discutiendo, por ejemplo, por una tontería, eso es una pérdida de energía. Si yo estoy, por ejemplo, criticando al vecino o lo estoy juzgando, eso es una pérdida de energía. Hay muchas maneras de perder energía, fumando, yo qué sé, porros, por ejemplo, con el alcohol, incluso con el propio sexo, la gente que van con prostitutas o que se masturban, eso es una pérdida de energía. Existe lo que es el ahorro de energía dentro de lo que le llaman los indios el tantra. Puedes hacer muchas maneras para ahorrar energía y bueno, lo que se puede hacer, las personas que no recuerdan los sueños se les entrena de una manera para que puedan desde niños, por ejemplo, se les educa para que puedan recordar los sueños. En culturas, por ejemplo, como la samoana o la polinesia, por ejemplo, a los niños todas las mañanas pues se les pregunta siempre a ver qué ha soñado. Y de esa manera, aunque el niño no recuerde a primera instancia ese sueño, pues bueno, si tú vas preguntándole al pequeño desde temprana edad qué es lo que están soñando, entonces ese niño es capaz de, cuando sea adulto, recordar o tener esa costumbre de recordar sus sueños. Y bueno, cuando tenemos... a veces me dicen, bueno, es que, bueno, ¿qué puedo hacer cuando tenemos una pesadilla, ¿no? El tema de las pesadillas, pues bueno, es lo mismo. A ver, vamos a recordar que lo que son los sueños lúcidos, todos los sueños, es un mundo lleno de emociones. Es un mundo en donde, bueno, si yo estoy agitado emocionalmente, obviamente se va a presentar una pesadilla o se va a presentar un mal sueño. Si yo tengo una preocupación. Entonces, por eso es importante, y no me canso de repetirlo, de que es muy importante la limpieza de nuestro pasado. La limpieza, y esa limpieza de nuestro pasado empieza con nuestros padres, con que son con los que hemos convivido los primeros 4 años de vida, o nuestros abuelos, nuestros hermanos. Esa es la limpieza más importante. Una vez de que tú estás limpio, que has soltado todo eso, tú eres capaz de, bueno, de ir quitando un poco de en medio lo que son las pesadillas. A ver, las pesadillas, recordemos, la mayor parte de la gente, los sueños soñamos o sueñan proyecciones. Proyecciones de nuestra vida cotidiana, de, a ver, he tenido el problema con fulanito o he tenido tal discusión. Y entonces eso es lo que, proyectamos nuestros miedos, proyectamos todas nuestras emociones negativas. Entonces, desde el momento en el que yo puedo tener un sueño lúcido, ya no estoy proyectando, estoy haciendo a un lado mis emociones. Luego también, por ejemplo, los indios de Norteamérica lo que hacen es de que observan a ver el tipo de pesadilla que se tiene, por ejemplo, porque ellos lo relacionan de que normalmente todas nuestras pesadillas tienen que ver con alguno de los 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire. Y entonces depende de qué elemento con el que estemos relacionados o nuestra pesadilla esté relacionada, es el tipo de emoción también que se va a trabajar. Eso ya depende de cada persona. Hay personas que, bueno, yo qué sé, le tienen miedo, por ejemplo, a ciertos animales. Y es un miedo horroroso. ¿Qué pasa con esas personas? Pues bueno, esas personas se hacen trabajos de acercamiento a la tierra, se hacen trabajos dependiendo del tipo de animal también, se hacen esos trabajos para ir limpiando esos miedos, porque muchas veces también son miedos. Entonces, lo que hacemos es eliminar todas esas proyecciones, eliminar todas esas emociones negativas que tenemos, y a partir de allí es cuando empezamos a trabajar con ellos. Y bueno, eso, pero ya depende de cada persona, lo que presente cada persona, es cuando ya se hacen los trabajos más individualizados, ¿no? Porque no podemos generalizar de, bueno, yo es que, o toda una comunidad, bueno, ¿qué podemos recomendar? No, es una cosa ya más personal, y qué es lo que se está, bueno, qué es lo que es más o menos se trabaja, así en resumidas cuentas.
Y el haber convivido con tantos pueblos diferentes, indígenas de distintos lugares del mundo, ¿qué enseñanzas te ha traído a tu vida personal que actualmente tú puedas haber utilizado en tu vida diaria? A ver, con todo lo que he vivido, la verdad es que han sido muchas cosas. Pero yo creo que lo más importante, eh, para mí, lo que yo me llevo es el trabajo personal que yo he hecho, ¿no? Mm, a ver, aprendes muchísimas cosas conviviendo con la gente indígena. Yo he tenido muchísimas lecciones de humildad con ellos, sobre todo el desapego. Son personas que increíblemente tienen muy poco y sin embargo son gente muy feliz. Es gente que, bueno, aquí muchas veces en Occidente, bueno, nos ahogamos en un vaso de agua porque, bueno, no podemos comprar un móvil o porque no puedo comprarme la chaqueta que yo quería o porque mi vecino tiene un coche mejor, ¿no? Por decir algo. Allí en estas culturas, pues bueno, ellos se ríen, ¿no? De nosotros porque nos dicen de que normalmente ellos suelen decir de que estos son cosas superficiales, son máscaras que nosotros nos ponemos para evitar reconocer la presencia yo soy, de lo que yo soy en realidad. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba con ellos y me preguntaban a ver quién era, pues lo típico, ¿no? Yo les decía, bueno, pues yo soy pues arqueóloga, me llamo fulanita y tal, pero una vez que se acababan todas esas etiquetas, ellos me decían, bueno, pero ¿qué eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? Y esa es la realidad, ¿no? Todo lo demás, todo lo que nos ponemos arriba, encima, son etiquetas nada más. Que yo soy abogado, yo soy arqueólogo, yo soy lo que soy, ¿no? O yo soy empresario, o bueno, o yo soy un famoso, ¿no? Todos esos son etiquetas. Esta gente lo que a mí me han enseñado, ya te digo, principalmente han sido la humildad, porque con muy poca cosa, bueno, ellos son felices. También el aprender, el compartir, ¿no? Es una cosa que aquí en Occidente, bueno, lo tenemos muy metido en la cabeza o que nos lo meten desde pequeños de esto es mío, lo tuyo es aparte. En estas culturas no, en estas culturas esto es mío y también es tuyo. En la India, por ejemplo, una de las cosas que se suele decir mucho es, si tú eres feliz, yo soy feliz. Y nada más con esa frase creo que ya nos dice muchísimo, cosa que aquí en Occidente no, es yo soy feliz y no me importa si tú eres feliz. Y entonces yo creo que allí es donde muchas veces nos perdemos en el compartir, en la humildad, en un poco el quitarnos un poco de tanto ego, ¿no? Que estamos todo el día, nos levantamos desde la mañana y ya nos ponemos en la capita del ego. Intentar hacer, por ejemplo, un ejercicio que es observar cuántas veces a lo largo del día repetimos la palabra yo. Por ejemplo, los indios hay culturas de Norteamérica en que simplemente lo que es la palabra yo no existe, es el nosotros. Y ya con eso ya nos dice muchísimas cosas. Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas con ellos, la verdad. He aprendido muchísimo más conviviendo con ellos que yo qué sé, en 7, 8 años en la universidad, porque no son cosas que te dicen los libros, no hay nada de eso en los libros. A mí simplemente muchas veces, sobre todo en India también, a veces pensamos equivocadamente que en India, pues bueno, vamos a ir a un ashram o vamos a encontrar la espiritualidad y tal. Y sin embargo, yo las principales lecciones de vida las he aprendido con la gente común y corriente de la calle. Gente que a veces no son ni babas, ni yogis, ni grandes espirituales, pero yo siempre digo que en la India son grandes filósofos de la vida la gente. Y yo con esas cosas, para mí es con lo que yo me quedo, en mi crecimiento personal.
Bueno, y una cosa que normalmente todos sabemos o damos por hecho es el hecho de que a la mujer en este tipo de culturas siempre se la ha dejado en un segundo plano. A mí me gustaría un poco que nos hablaras de cuál es la labor de la mujer visto en el contexto en el que se tiene que ver, que es allí, en las tribus, en el lugar o en el poblado. ¿Qué importancia tiene la mujer? A ver, el papel de la mujer. Bueno, equivocadamente, a veces nosotros en Occidente consideramos que en muchas de estas culturas el papel de la mujer es secundario. Sin embargo, creo que estamos, a nuestros ojos estamos bastante equivocados porque, bueno, el papel de la mujer, tanto en Latinoamérica, en Norteamérica, en la India, eh, la mujer juega un papel muy importante. Por ejemplo, en India, la mujer pues hace mucho los trabajos de los hombres. En India, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que vi en la construcción trabajando mujeres, las mujeres como albañiles, las mujeres muchas veces hacen trabajos que los hombres no hacen en la India. Recordemos, en todas estas culturas, la mujer es la que sostiene toda la economía familiar. Por ejemplo, en México, por ejemplo, en culturas de los mayas, por ejemplo, en México, la mujer es la que gracias a ella se sostiene lo que es la lengua, el conservar la lengua. ¿Por qué? Porque los hombres emigran a lo que son las ciudades, comienzan a vestirse de la manera occidental, vamos a llamar, entre comillas, con pantalones vaqueros, con ropa occidental. Y entonces, ¿qué pasa? Las mujeres en todas estas culturas, en México, Guatemala, lo que hacen es conservar esas tradiciones, conservan la tradición de la indumentaria, conservan la tradición de la lengua. Recordemos que la mujer, gracias a la mujer, es que se transmite una lengua, porque es la madre la que enseña una lengua a los hijos. Si la madre decide no enseñar, en este caso, lo que es el maya, pues esa lengua se pierde, como ya se han perdido en muchas otras etnias. Entonces, la mujer juega un papel muy, muy importante. Recordemos también en culturas de Norteamérica, desde los años 60 hasta los años más o menos 80, 90, entrados al principio de los 90 más bien, muchos hombres se habían perdido en lo que es el alcoholismo. Y gracias al papel de la mujer y a los ancianos, es que estos hombres pudieron salir de esas costumbres, de esas malas costumbres, del alcohol, por ejemplo, o de las drogas. Por ejemplo, en India, otro ejemplo, recordemos en Asia, por ejemplo, en Bangladesh es de donde surge uno de los principales proyectos con las mujeres, que es no sé si recordaréis vosotros, es el banco de préstamos, un pequeño banco que se crea de préstamos para las mujeres, y es un banco en donde únicamente se presta dinero a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, como en todas las culturas, en muchas culturas están tan influenciados por el alcohol que, bueno, esto también ocurre en México, ocurre a veces en muchas culturas, en donde el hombre llega, cobra y va y se lo gasta en un bar, en una cantina, todo en el alcohol. Yo eso lo he visto de cerca en Yucatán, por ejemplo, con los mayas, o en India, por ejemplo, y a veces, y cuando llega a casa, pues ya no tiene nada. ¿Qué ocurre? Surge este banco de préstamos que es exclusivamente para las mujeres, para que ellas puedan llevar a cabo sus proyectos de emprendimiento
Y bueno, y está dando grandes resultados. En India, bueno, hay muchas mujeres en donde están creando empresas, pequeñas empresas, y bueno, y están saliendo adelante. Empresas que también sirven para la mujer, por ejemplo. Hay un proyecto, ¿no?, en donde pues el tema de las compresas, ¿no?, para las mujeres, en India no se utilizaba porque nadie había pensado en ellas, ¿no? Hasta que hubo un pequeño préstamo para una de las mujeres. Entonces ella empezó a reunir a más mujeres para que, bueno, cosieran y empezaron con una tontería, ¿no? Y al final ellas mismas educaron a todas las mujeres de la comunidad a que al usar estas compresas era más práctico, era mejor para ellas. ¿Por qué? Porque en India, cuando una mujer tenía la menstruación, la mujer es apartada de la sociedad, es apartada esos días, la mujer, ella no podía realizar nada, como pasaba en muchas otras culturas. A la mujer se le apartaba. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos proyectos que son de las mujeres para las mujeres, pues bueno, están saliendo adelante, ¿no?, en muchísimas comunidades. Recordemos que ellas son la base de la familia, ¿no?, son del sostenimiento de la familia. ¿Qué nos podrías recomendar para mejorar un poquito la situación del día a día que estamos viviendo en esta actualidad? ¿Qué podríamos hacer siguiendo los consejos de otras tribus y otros lugares? A ver, yo diría que la presencia yo soy es la clave para que nos guíe en estos tiempos, y no el miedo, no dejarnos llevar por el miedo, por la mentira, que bueno, sabemos que son energías que nos impiden crear un solo grupo, son energías que más bien nos dividen a los grupos. Creo que es importante aprender a dejar nuestra personalidad de un lado, es decir, dejar el ego a un lado, pero para eso hay que parar la cabeza, para ello hay que tener una cierta calma emocional, hay que tener una liberación emocional importante y sobre todo hay que tener una muy buena acumulación de energía. La idea de todo esto es que entremos en una disolución total en donde tú te conviertes en uno con el todo. Y esto, bueno, quizá suene un poco raro, pero cada vez es más fácil para la gente aquí en Occidente. Cada vez la gente aquí en Occidente tiende a hacer meditación, a hacer este tipo de prácticas. Y bueno, un poco más para la gente que está en una ciudad o en una población mediana, pues bueno, podemos hacer pranayamas, podemos hacer meditaciones. Importante también hacer paseos por la naturaleza, hacer ejercicio, sobre todo calmar el sistema nervioso para no dejarnos llevar por los fantasmas del miedo. Es muy importante activar diariamente lo que es la envoltura luminosa, realizar decretos desde la presencia yo soy, para mantener a la perfección nuestro cuerpo y las defensas contra toda energía negativa que podamos recibir nosotros. Allí es donde se esconde, bueno, dedicar también todas nuestras energías a eso, a meditar, a pasear por la montaña, a estar en contacto con la naturaleza. Podemos danzar, por ejemplo, reírnos, que es en donde realmente se esconde la verdadera salud, que está más allá de los que quieren o de los que han querido volver a meternos en antiguas estructuras de temor y que nos han mantenido por muchos siglos esclavos a esta sociedad. Recordemos, y bueno, y ya en un sentido más, bueno,
chamánico de las tribus amerindias, bueno, podemos ordenar a nuestro aliado o a nuestro animal de poder que nos defienda de cualquier intromisión externa, para de esa manera mantener elevada la frecuencia del corazón, con alegría, vitalidad, sin miedo y con confianza en el espíritu de la vida. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias Aude por haber pasado este ratito con nosotros. Ha sido una experiencia de lo más interesante y esperamos muy pronto poder contar contigo. Un abrazo de corazón a corazón. Muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias a todos y espero que tengáis un bonito día. Muchas gracias.